Continuamos Original TV con Darío Medrano, como siempre aquí, señores, estamos ya en la entrevista de la semana. Hoy nos acompaña el licenciado Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Muchos casos de corrupción. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. ¿Cuántos años? Así ¿Cuánto es. tiempo? Un tiempecito, ¿eh? Vamos a hablar de corrupción, que es el tema que está en el tapete. Ahora mismo el gobierno se está pavoneando, dice que ha manejado muy bien los casos de corrupción. ¿Cómo se están manejando los casos de corrupción en el gobierno? Mira, justamente al cumplirse un año de la gestión de gobierno y donde el presidente de la República, pues, una de sus misiones había sido precisamente la transparencia. Evidentemente que la experiencia acumulada por parte nuestra, pues saludamos esa intención. Sin embargo, ya al momento de producirse, ya de ir al lugar de los hechos, pues la intención es positiva del gobierno. Ahora, hay algunos... ¿Ha manejado bien los casos no, de corrupción? la intención del presidente de la República personalmente. Ahora, hay algunos funcionarios que no han copiado la intención del presidente, y una muestra de ello han sido el ingente esfuerzo que ha tenido que hacer la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que ha anulado varios procesos, inclusive en el caso de un proceso de licitación para la compra de equipos electrónicos en el Ministerio de Educación, fue objeto de la nulidad por parte del órgano rector de las compras y las contrataciones, y ha motivado que el ministro de Educación pues recurra esa decisión ante el Tribunal Superior Administrativo, lo que significa que se han producido irregularidades que han tenido que ser enfrentadas, y eso es saludable. El hecho de que el órgano rector de las compras y las contrataciones se vea en la obligación de detener algunos procesos en los cuales no se cumplió con las disposiciones de la ley 340-06. ¿No será por inexperiencia? En algunos casos puede considerarse que hay inexperiencia, inobservancia, pero en otros casos ha sido deliberado. Y precisamente lo saludable de esto es que la intención del presidente Luis Abinader se ha puesto de manifiesto en la intención, y algunos han tomado la señal, otros... Esa es la parte intencional, la intención, la parte positiva. Yo es lo mismo que he calificado con la independencia del Ministerio Público, que es un aspiracional del presidente, pero en la práctica no es posible. Primero, el Ministerio Público no puede ser independiente mientras sea designado por el presidente de la República y que dependa administrativa y financieramente del Poder Ejecutivo. Una muestra de esa independencia inexistente es que le recortan en un 40% el presupuesto para el año en curso y le asignan una partida de 1.900 millones de pesos en el presupuesto complementario, pero esto prácticamente para pagar deudas. Entonces, para lograr una justicia independiente, un ministerio público independiente, debe modificarse la Constitución y que la designación provenga de un órgano realmente que le dé ese carácter, pero que una ley le otorgue la independencia financiera y que pueda ser lo suficientemente autónoma para valorar lo que fue esa intención. Pues evidentemente que la designación de una Procuradora General de la República no perteneciente al partido de gobierno pues es saludable, y sobre todo la calidad de Miriam Germán, que proviene de la judicatura y que todos conocemos de su entereza, y eso es plausible. Hay entereza en ella, pero entonces no hay independencia. Evidentemente que no se va a poner de manifiesto la independencia, porque ella, como una mujer de Estado, sabe hasta dónde pueden llegar sus prerrogativas. Entonces, si te designa el presidente de la República y hay algo que pueda de una forma u otra estar cerca del presidente de la República, pues evidentemente que la prudencia indica que debe guardar por lo menos la forma. Y por eso, cuando hablamos de un Ministerio Público Independiente, queremos que se produzca estructuralmente, no de manera artificial por un sentimiento del jefe de gobierno, sino que sea realmente teóricamente y en la práctica realmente independiente. Entonces esa es la valoración
con el tema de la corrupción y sobre todo lo que han sido algunos casos que bien pudieran considerarse como una respuesta a lo que es un clamor de fin de la impunidad, pero que el hecho de adolecer de algunas experticias técnicas legales, pues te pueden provocar que el resultado no sea el esperado, y eso sí es perjudicial en la lucha contra la corrupción, porque la gente entonces va a aumentar la percepción de que finalmente no se persigue la corrupción. ¿Podrá este Ministerio Público o tendrá este Ministerio Público la oportunidad de aplicar o de administrar una justicia independiente como lo administró con algunos casos o ha venido administrando con algunos casos de corrupción de este mismo gobierno? Por ejemplo, tenemos el caso de la lotería. El señor Dicen fue separado del cargo y está preso. Pero, sin embargo, hay otros que no han sido separados del cargo a pesar de haber presentado expedientes que comprometen su responsabilidad penal y aún siguen en los cargos del gobierno. Esto está muy claro. ¿Están claros esos casos ahí? Evidentemente que ha habido un accionar a partir de la connotación mediática que ha tenido el caso. El caso de la lotería, pues evidentemente que estalló. Fueron muchos los cuestionamientos. Probablemente el padrinazgo del que estaba en la lotería no es el mismo de otros que sí tienen buen padrino, efectivamente. Entonces, yo creo que la respuesta a lo que son los clamores populares, la sed de justicia que nos asiste a todos queremos que realmente haya persecución de la corrupción y sanción de la corrupción y que se devuelva lo robado, como dice un cliché. Esto naturalmente que va a depender mucho de la voluntad política, tanto de quienes están al frente del Ministerio Público, porque si observamos la forma en cómo se le ha dado respuesta a muchos casos en donde realmente se ha verificado y Vox Populi puede corroborar de que realmente hubo anomalías, hubo beneficio en su provecho de funcionarios y de allegados a funcionarios. Ahora, el manejo que se le ha dado a estos casos de forma mediática, pues evidentemente cuando uno examina, pues observa que faltan gente, que no se le ha dado el mismo tratamiento a los casos, como bien tú señalas, de que se han producido escándalos alrededor de actuaciones de funcionarios y siguen en las instituciones en las que fueron designados. Entonces, nosotros creemos que para llevar una lucha contra la corrupción armónica, pues deben darse varios elementos. Y esos elementos tienen mucho que ver para finalmente tú tener un resultado apreciable. El caso, por ejemplo, de la falta de auditorías a algunas instituciones, pues hacen imposible tú poder tener un caso que en una jurisdicción de juicio tú puedas tener una sentencia ejemplar, que es lo más grave de todo esto. Muchos de esos casos que están siendo ventilados adolecen de una auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces, aunque la irregularidad cometida por un funcionario en la administración pública puede utilizarse como medio de prueba, el testimonio o la verificación de un acto material que pueda ser evidenciado. Ahora, lo que le da el peso a las irregularidades cometidas por un funcionario en la administración pública es una auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces, si no tenemos esa auditoría de la Cámara de Cuentas, puede sucumbir el caso en la jurisdicción de juicio. Lo estamos viendo con Odebrecht. Después que estalle el caso de Odebrecht, es que el Procurador General de la República pasado le solicita a la Cámara de Cuentas que realice auditorías. ¿Y cómo tú me vas a auditar el acueducto de la línea noroeste 20 años después? Donde hay una serie de condiciones que son prácticamente imposibles de obtener. Entonces, la cosa debe hacerse de manera ordinaria. Si tenemos una Cámara de Cuentas, debe auditar el gasto
todo el tiempo, no ante la ocurrencia de un hecho, porque tú no me puedes mandar a hacer un traje a la medida. Parece que el gobierno va a tener muchos tropezones en 3 años que le quedan, apenas llevamos 1 año, en cuanto a la persecución de la corrupción. Sin embargo, parece que no ha tenido unos buenos lentes con aumento para ver algunos casos, como el caso de Kimberly Taveras, por ejemplo, y los que vendrán. Pero hay que ver el caso que precisamente la Alianza Dominicana contra la Corrupción sometió el pasado lunes, hoy es domingo, sometió el pasado lunes ante la Procuraduría General de la República ese caso de la supuesta corrupción que implica varias empresas por más de 6.000 millones de pesos en la cárcel de La Victoria y que hay unas personas presas pero otras no. ¿Cómo el gobierno se va a manejar? ¿Cómo tú crees que el gobierno se va a manejar con eso? Ese es un caso que deberá sentar un precedente y es lo que nosotros buscamos cuando acudimos el pasado lunes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa con el objeto de que las empresas que forman parte de la construcción de la cárcel La Nueva Victoria en Las Parras, en Guerra, provincia de Santo Domingo, no aparecen en el expediente a través del cual solicitan medida de coerción contra el ex procurador y varios de sus ex colaboradores. Entonces, al observar que en unas 17 páginas de esta solicitud de medida de coerción hace mención de la obra cumbre de esa procuraduría en ese tiempo, que era la cárcel La Nueva Victoria, y las imputaciones están alrededor de la malversación de 6.000 millones de pesos de un contrato que inicialmente fue de 4.700 millones de pesos, va por 6.000 millones de pesos, y dicen las autoridades que para hacerlo habitable pues se pueden requerir unos 3.000 millones de pesos más. Más todavía, o sea, efectivamente, que podría llegar a algunos 9.000 millones de pesos, pero hay informes obtenidos por el Ministerio Público para robustecer el expediente de solicitud de medida de coerción que establece que no se obtuvo la licencia de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Una empresa no puede iniciar una obra sin tener esa licencia, porque estaría violando la ley con la cual ella como empresa tiene compromiso. Pero hay una empresa contratada para el movimiento de tierra por 1.099 millones de pesos. 1.099 millones. Para el movimiento de tierra, que realizó otras actividades que no estaban contempladas en el contrato y se le pagó por eso. Entonces, hicieron ubicaciones de algo fuera del movimiento de tierra. Lo que nosotros intuimos es de que agotado la labor de ella en el movimiento de tierra, probablemente hubo de completar con otras operaciones que no estaban contempladas en el contrato. ¿Y cuál es la responsabilidad penal de esas empresas? Porque hay una evidente violación, bueno, hay una responsabilidad penal. Es que si se le imputa a un grupo irregularidades, malversación de fondos, pagos irregulares a un grupo, a los funcionarios públicos, entonces si hubo un grupo de empresas, 7 que recibieron contratos por 4.700 millones de pesos, estas empresas, aunque sea para aportarle al proceso, deben ser parte de esta investigación. No estamos diciendo que ellos tengan que ver con ello. Ahora no se puede mencionar porque hay uno ahí que mete preso, somete a uno a la justicia si lo mencionan, qué sé yo. No, nosotros... Pero está metido ahí en el expediente. No, son 7 empresas, entre ellas Estructurat, que es una empresa internacional, MAT Construcciones, que es de la familia Macarrulla, el gerente es su hijo Víctor. Pero Macarrulla es del gobierno, Macarrulla es ministro de la presidencia. E inclusive él alegaba de que solamente se mencionaba la empresa de la familia, pero está la empresa, la constructora Pablo Yarul, la constructora Estructurat que mencioné, el consorcio Remi, el consorcio prefabricados estructurales y una empresa Busa Covisa, que fue la responsable de la supervisión, que esta tiene mucho que aportar, porque recordemos que la directora de persecución del Ministerio Público dijo de que esto fue construido en un pantano. En un pantano. Y que hay
hay algunas de esas edificaciones que hay que desmolerlas. Que romperla. Entonces, totalmente, sí. Si una empresa se comprometió a hacer un trabajo y no lo hizo como asumió el compromiso, pues evidentemente que debe ser investigada. Entonces nosotros le hemos llevado al Ministerio Público, miren, estas empresas que omitieron en el proceso de investigación, nosotros queremos que... O sea, no están diciendo que esas empresas son corruptas. Evidentemente que no. Entiéndanlo bien, señores. No se pongan bravos ni se incomoden, porque hay gente ahí que ha amenazado incluso con someter a la justicia si lo mencionan. Oye, se puede mencionar porque ustedes negociaron ahí. Ahora, de hecho que digan que usted es corrupto o no, ya eso es otra cosa. Pero no se está diciendo que ustedes son corruptos, que deben ser investigados para que eso se aclare. Entiendo yo. Evidentemente. O sea, con esto nosotros hemos estado haciendo un aporte al Ministerio Público, como en esta etapa se omitieron estas empresas, pues nosotros queremos que sean parte del proceso de investigación previo a la audiencia preliminar que deberá más adelante conocerse. Y con esto, pues, va a quedar establecido si realmente se corresponde con lo que plantea el Ministerio Público de que hubo irregularidades, y evitar lo que ocurrió con Odebrecht, en donde no fueron incluidos ninguna de las empresas que participaron de la construcción de las obras, por lo cuales están siendo juzgados 6 personas. Entonces, lo justo, lo equitativo es que todo el que participó de una obra en donde existe un cuestionamiento, pues debe ser objeto de esa investigación, y es lo que nosotros en esta oportunidad hemos hecho. Bueno, que no se pongan, que no se quillen, como dicen los tigres en los barrios, ¿verdad? Que lo cojan suave, porque si usted participó en una licitación, o si usted participó en la compra o venta de algo, o la construcción de algo, lo más normal es que a usted lo llame más luego, posteriormente, para aclarar algunas cosas. Claro, si hay viso de irregularidades, pues evidentemente debe estar preparado para ello. Y es algo que tan pronto un empresario se vincula con una institución del Estado, tiene que saber que puede ser objeto en cualquier momento de una experticia, sea por la Cámara de Cuentas que esté realizando una auditoría y necesite algunas piezas o elementos probatorios para concluir su expertise, requerir de documentación en su empresa. Y de esta forma, pues, debes estar consciente de que eso es una posibilidad. Entonces, creo que no debe nadie ponerse bravito por eso, y que la intención nuestra ha sido la misma que hemos exhibido a lo largo de 12 años que tenemos de operación. Bueno, señores, definitivamente gracias. Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Gracias por recibirnos. Gracias a ti, Darío, y como siempre a la disposición. Tenemos una lucha muy larga que todavía que nos queda, y esperamos no cansarnos por la falta de respuesta. Bueno, a mí es difícil cansarme, porque yo no me canso. No sé hasta cuándo duraremos, pero yo me moriré sin cansarme, porque yo no me canso. Sí, esto tiene esa adicción, que así después es. Que uno comienza es un problema de volverse. Es así. Así es. A ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo a la 1 de la tarde, como siempre, aquí en RNN, Canal 27, estaremos nuevamente con una entrega más de Original TV con Darío Medrano. Gracias por su fidelidad de todos los domingos. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren.